Hola, hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. El Colegio Nacional de Peritos en Enfermería Filial Coyoacán les da la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy. La sesión que tendremos el día de hoy es sumamente importante para todos los profesionales de enfermería. El tema, hoja de enfermería como dato de prueba en asuntos de responsabilidad profesional. Para mí es un gusto y si me lo permiten, quiero saludar ahorita a algunos colegas que ya están conectados con nosotros. Sí, ya tenemos 254 profesionales de la salud conectados a esta sesión. Y bueno, pues desde aquí nos comentan saludos desde Guanajuato. También nos comentan por aquí saludos desde Yucatán. Tenemos también la colega García. Saludos desde Tapachula, Chiapas. También por aquí nos están saludando desde Morelos, Apan Hidalgo, Guadalajara. Y bueno, finalmente van a seguir conectándose más y más profesionales de enfermería porque esta sesión es de suma importancia y claro que todos los profesionales de enfermería tenemos que estar al día, ¿verdad? Ahorita con toda la responsabilidad legal que podemos tener. Y bueno, pues el Colegio Nacional de Peritos en Enfermería le da la más cordial bienvenida al doctor Jesús de la Vega, médico legista, quien el día de hoy es nuestro experto y ponente. Doctor Jesús, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, muchas gracias. Aquí muy contento de poder platicar sobre estos temas de cultura jurídica para el personal de salud, que es importante cada vez irlos abordando de una manera más concreta y es una labor que creo que la asociación ha hecho de una manera muy profesional y muy completa. Muchísimas gracias, doctor Jesús. Coméntenos un poquitito, actualmente, ¿dónde se encuentra adscrito? Yo me encuentro adscrito a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en el área más bien en el área de reclusorios y medicina legal. Yo me encuentro en un reclusorio que se llama Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria, número 2. Son dos torres. Yo me encuentro en la torre 2 y ahí estoy fungiendo como médico legista. Muy bien, En el doctor. ejercicio, disculpe, en el ejercicio privado también me dedico a la cuestión de los asuntos de responsabilidad profesional como abogado, también soy abogado, entonces pues tenemos oportunidad de abordar este tipo de temas, por eso le reitero que me da mucho gusto que se abran este tipo de espacios para poder compartir esta información. Claro que sí, doctor Jesús, muchísimas gracias. Sí, le hacía esta pregunta porque muchos de nuestros colegas quieren tener este contacto directo con usted, incluso ya nos han solicitado si podemos también proporcionar de repente su teléfono para algunas asesorías que de repente requieren nuestros colegas. Sí, claro que sí, con todo gusto, yo estoy a la orden. Y sobre todo porque precisamente con la experiencia que he tenido en estas áreas de lo legal aplicado a enfermería, o más bien aplicado a todo el personal de salud, me he dado cuenta que es el personal de enfermería quien siempre está con un pie adelante, siempre está interesado en actualizarse, en conocer estos temas, más que el gremio médico. Eso sí, me queda muy claro. Siempre han tenido esa capacidad de, de prevención muy marcada. Todo el gremio de enfermería siempre he visto que va un paso adelante en estos asuntos de responsabilidad profesional
Y yo creo que también tiene mucho que ver que están en contacto directo con el paciente. O sea, el personal de enfermería siempre está en contacto directo con el paciente más que el médico. ¿Y esto qué implica? Como en todas las relaciones humanas, pues siempre hay fricciones. Entonces, de una u otra manera, esa convivencia directa con el paciente y con los familiares también crea el conflicto. Entonces, siempre es importante tener el conocimiento de cómo abordar un paciente conflictivo, un paciente agresivo o a los familiares. En determinado momento también a veces toman posturas un poquito hostiles en contra de las compañeras. Sí, efectivamente, eso es lo que realmente pasa en todas las instituciones de salud, ¿verdad? Estamos muy expuestas el personal de enfermería porque sí tenemos un contacto con todos nuestros pacientes, nuestros usuarios, que son de 24 horas. Y por estas situaciones o por esta exposición que tenemos constantemente, es que siempre tratamos de abordar estos asuntos de manera preventiva para evitar que le suceda al gremio de enfermería. Muchísimas gracias, doctor Jesús, por estar con nosotros el día de hoy. De verdad que es un gusto y un placer tenerlo con nosotros. Y bueno, sin más comentarios, pues le cedo la palabra para que se aborde el tema del día de hoy. Le comento que ya tenemos 349 colegas con nosotros. Excelente, claro que sí. Muy bien, pues entonces vamos a dar inicio con nuestro tema del día de hoy, que fíjense, es un punto toral, que son los registros de enfermería. Ver que el alcance que tienen los registros de enfermería en alguna situación de responsabilidad profesional es muy vasta, es muy vasta. El alcance que tiene es inmenso, pero este alcance que tiene es un arma de doble filo, porque si bien puede en algún momento comprobar nuestras conductas, nuestras acciones y corroborar que en efecto se cumplió en apego a las normas, en apego a la Lex Artis, en apego a las guías de práctica clínica, también es cierto que si no fue así o si no llenamos adecuadamente estos registros, ese documento también puede ser utilizado eh, en contra del personal de enfermería. Si está, por ejemplo, existe un criterio de CONAMED donde se manifiesta que la letra ilegible se puede considerar como una negligencia, tanto para médicos como para enfermeras. La letra ilegible en las notas o en los registros de enfermería puede ser considerada una negligencia, toda vez que precisamente ese documento tiene que ser leído cuando se requiera, porque nos va a aportar información. ¿De qué nos sirve tener un expediente eh, donde ustedes asienten todas sus acciones, pero que no se entiende porque la letra es ilegible? No sirve de nada, no sirve de nada. Al contrario, van a decir es que eso es una negligencia. Entonces vean el alcance que puede tener esto. Por eso es importante conocer eh, los alcances que se puede tener, lo que pueden tener los registros. Y bueno, quiero comenzar esta plática viendo desde dónde surge todo esto, o sea, cómo es de que se aterriza la necesidad de un adecuado manejo del registro de enfermería. Lo voy a jalar un poquito hacia el área penal, aunque lo vamos a ver más adelante, la responsabilidad eh, legal que puede tener el personal de enfermería puede ser tanto penal como civil, administrativa, laboral, sobre todo en esas 4 materias del derecho, podemos tener responsabilidad como personal de enfermería.
Entonces, ahorita me voy a pegar un poquito a lo penal porque les voy a comentar, ustedes si se meten, fíjense, y es curioso, si ustedes se meten a la página, googlean Proceso, la revista Proceso, casualmente la revista Proceso tiene un apartado específico de negligencias, dice negligencias médicas. Y ustedes se meten a ese apartado y van a desplegar muchos casos en toda la República en los que se ve afectado tanto médicos como enfermeras o se ven involucrados en alguna situación de responsabilidad profesional. Pero vean, o sea, ya es del dominio público. Ustedes pueden hacerlo y les va a aparecer. En algunas, ¿cuál es el problema? Que ahí lo aparece muy grosso modo la síntesis de lo que sucedió, de los hechos. Sin embargo, dan nombres, dan lugares, dan referencia. Y de momento, aunque no sean todavía, en algunos casos, aún no se haya determinado que sí hubo responsabilidad o no, finalmente el público, la gente tiene acceso a ese tipo de información y eso puede afectarnos. Entonces, vean, es muy, muy importante sabernos conducir en este tipo de situaciones. Nos dice el artículo 20 del Pacto Federal, en su apartado A, fracción primera, ¿cuáles son los fines del proceso penal? ¿Qué es lo que busca el proceso penal? Primero, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y la reparación de los hechos. Eso es lo que nos dice el artículo 20 constitucional. Son esos 4 principios los que rigen todo el proceso penal. Y para poder esclarecer los hechos, ¿qué se requieren? Se requieren elementos, se requieren datos para poder determinar en un momento, de una manera razonable, si existe o no un hecho que la ley señale como delito. Es necesario en ese esclarecimiento de los hechos. Y es ahí donde entran las pruebas periciales. Es ahí donde entran todos estos datos de prueba. Son datos de prueba que en su momento, cuando el juez de control determine que son viables, es decir, que son idóneos y pertinentes, porque son características que deben de tener estos datos de prueba, pueden pasar a una etapa intermedia como medios de prueba y ya en una etapa de juicio ser utilizados como prueba. Fíjense, es decir, no porque ustedes presenten una hoja de enfermería, quiere decir que ya va a pasar como prueba. No, todo eso es un dato. Primero se van a juntar, se van a buscar todos los datos de prueba. Solamente son datos de prueba. Cuando el juez de control eh, lo determine necesario, entonces van a pasar a ser medios de prueba. Y es hasta la etapa de juicio donde esos elementos van a ser aportados como prueba. Entonces, vean, no es como que se tome y ya es una prueba. No, tiene que pasar por una serie de procesos. ¿Cuál es el objetivo que buscamos en esta plática? Que se conozca el alcance, la importancia médico-legal que tienen los registros de enfermería y la trascendencia jurídica
que tiene. Todas las enfermeras, los enfermeros deben de considerar a los derechos humanos como una característica inherente de todas las personas. Recuerden que actualmente ya todo lo que se encuentra relacionado a legalidad va de la mano, va unido con los derechos humanos. Y la salud es un derecho humano por excelencia. Nos lo dice el artículo 4 constitucional. En el cuarto constitucional nos dice que todos los mexicanos tienen derecho a la protección a la salud. Les he comentado en otras charlas que a veces hay una cierta malinterpretación entre el concepto de protección, derecho a la protección a la salud y derecho a la salud. Son cosas totalmente distintas. Fíjense lo que cambia una palabra. Lo que dice el artículo es que todos tenemos derecho a la protección a la salud, no que todos tenemos derecho a la salud. Y el derecho a la protección a la salud queda cumplido cuando el usuario recibe la atención en un centro de salud. Desde ahí se está cumpliendo ese derecho. Que existen otra serie de factores como quizá una mala infraestructura, que no existan los medicamentos o los insumos necesarios para la atención del paciente, eso ya es otra situación. Aquí todo tiene un orden y eso es lo importante y lo que es muy interesante y maravilloso del derecho. Todo tiene un orden, está establecido. Entonces, cuando nosotros seguimos esa normatividad, cuando nosotros conocemos ese orden que ya se encuentra preestablecido, créanme que todo es muchísimo más fácil. Todo el personal de enfermería tiene como deber principal garantizar la seguridad del usuario y la calidad de la atención que brinda. No debemos olvidar promover la cultura de autocuidado y ofrecer los servicios con absoluto sentido humano. Eso también es muy, muy importante. Les digo, todo va en relación con los derechos humanos. Ahora, ¿realmente existe un conocimiento de aspectos legales en el personal de enfermería? Y si es así, ¿hasta dónde? Yo he visto algunas tiras de materias donde sí aparece eh, la materia como tal de legalidad de la enfermería o nombres afines. Sí existe, sin embargo, lo tomamos como algo que nunca nos va a suceder. Entonces, pareciera, no que así sea, pero en algunos casos pareciera que este tipo de asuntos, este tipo de materias en las universidades es solo de relleno. Sin embargo, el alcance que tiene el conocimiento en estas áreas es importantísimo. Fíjense, vamos a entender un poquito cómo se encuentra el orden normativo de la sanción. Las normas jurídicas son parte de un orden del comportamiento humano. La amenaza jurídica de un acto coactivo debe entenderse como una norma. Nos dice Hans Kelsen, que es uno de los grandes autores, maestros en el derecho, que una norma sin la amenaza de la coacción no es, por tanto, una norma jurídica. Es decir, para que no nos perdamos aquí con este galimatías jurídico. Normalmente entendemos o confundimos lo que es ley con lo que es la norma
con lo que es el derecho. Y muchas veces también entra la cuestión de lo que es legal, de la legalidad. Tendemos a tergiversarlos o tendemos a confundirlos o muchas veces los tomamos como sinónimos y no es así. Existen muchas normas, pero no todas las normas son obligatorias. Existen normas, por ejemplo, normas de etiqueta. ¿Cómo debemos de comportarnos en la mesa? ¿Cómo debemos de asistir cuando nos dicen, cuando vamos a una fiesta que nos dicen que tiene que ser de etiqueta? ¿Cómo debemos de presentarnos? Eso es una norma. Sin embargo, si no se cumple esa norma, no sucede nada. Ahora bien, existen ciertas normas que tienen que ser obligatorias o que son obligatorias. Y entonces ese tipo de norma en especial se transforma en ley. ¿Por qué? Porque sí tiene que cumplirse de manera obligatoria. Y si no se cumple, existe la entonces sí hay el efecto coercitivo. ¿Qué es esto? La fuerza. Existe alguien que nos obliga a cumplir esas normas, que en este caso, en nuestro entorno social, pues es el Estado, es el gobierno. Y cuando lo circunscribimos un poquito más, es, por ejemplo, los cuerpos policiales, los que hacen que cumplamos ciertas normas que son obligatorias, por lo tanto son leyes. Bien, entonces, no es lo mismo una norma jurídica que es obligatoria a una norma de etiqueta. El fin de toda norma es regular la conducta. Es regular la conducta. En este caso, como nos dice la diapositiva, puede ser que el ordenado se abstenga de realizar una determinada conducta. O bien, que realice las conductas que tiene que realizar. Nosotros, como personal de salud, como personal de enfermería, somos los tutores del bien jurídico tutelado, que es la vida. Cuando el paciente se encuentra en nuestro turno, nosotros somos los tutores de ese bien jurídico en ese momento. Nosotros tenemos que actuar con toda la diligencia para poder brindar a ese paciente toda la atención con calidad, en apego a la lex artis y siempre respetando los derechos humanos. Bien, aquí tenemos un ejemplo de varios tipos de legislaciones. Lo he comentado en algunas otras charlas. El cuerpo normativo máximo es el Pacto Federal, que es la Constitución mexicana, que a la par de la Constitución tenemos tratados internacionales que versan sobre derechos humanos. Los tratados internacionales que hablan sobre derechos humanos están a la par de la Constitución, jamás van a estar por arriba, están a la par, tienen el mismo peso, la misma rigurosidad y la misma obligatoriedad. De la Constitución política se desprenden leyes generales, en este caso en la que nos compete es la Ley General de Salud. De esa Ley General de Salud surgen 9 reglamentos. De esos 9 reglamentos, el que nos compete más prácticamente en este sentido es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Y les comentaba en otras charlas, ese reglamento se lo tienen que saber. Es importantísimo tener el conocimiento de ese reglamento, porque es lo que nos norma, es lo que nos dice qué hacer, qué no hacer. Esa es la norma. Ahora bien, ¿qué tipo de norma es? Si hablamos de ley, lo que comenté hace un momentito. Si es ley, luego entonces es obligatorio. Y de hecho el reglamento
Cuando ustedes lo leen, al principio dice, este reglamento es de aplicación obligatoria para toda la República, para todo el personal de salud en la República Mexicana. Entonces, ven, ¿qué sucede cuando nosotros rompemos o no cumplimos una ley? Pues se genera una sanción. Hay una sanción. Hay que tener las precauciones para evitar romper las leyes. Y a veces lo hacemos sin o desconociéndolo. No sabemos que estamos rompiendo una ley, que estamos rompiendo una norma. Hay que tener mucho cuidado con eso. Les comentaba que como personal de salud podemos generar responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa y responsabilidad en el aspecto laboral. ¿Qué es la Ley General de Salud? Es la que establece los mecanismos, condiciones, modalidades en las que se van a realizar y desempeñarán los servicios de salud. Va a tener por objeto regular las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud. Recuérdenlo. Todos los pacientes tienen derecho a la protección a la salud. Y desde el momento en que están en el centro de salud, desde que están en el hospital, reclamándonos que no están, que estamos violando su derecho a la salud, pues fíjense, paradójicamente ya lo están cumpliendo porque están en una institución, están en un lugar que está previsto precisamente para esa protección a la salud. Ya sabemos todos lo del típico por mí comes. Yo creo que en algún momento de nuestro desarrollo a todos nos ha tocado que nos digan eso. Sin embargo, vean, o sea, es una mala interpretación. Estamos en una situación, y más actualmente, y eso se los comento para que lo tengan en consideración siempre, en la que, en general, en todos los sentidos, pero reduciendo el espacio a los usuarios de la atención médica, donde se les ha atiborrado, se les ha informado, se les ha hecho llegar de una y mil maneras sus derechos. Ya todos los usuarios saben que tienen derechos, muchos derechos. Sin embargo, nadie les ha dicho que también tienen obligaciones, como todos, como todos. Como todos los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones. Eso es algo importante que también hay que hacerle entender. Hay que concientizar a la sociedad en general que todos tenemos derechos y obligaciones y esto también comienza desde nosotros mismos. Como médicos, como enfermeras, debemos entender que antes de ser médico, antes de ser enfermera, soy un ciudadano. Y como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones, no únicamente derechos. Eso es algo muy importante. Y esas obligaciones, esos derechos también generan responsabilidad. Generan responsabilidades que muchas veces no queremos acatar. Y no las queremos acatar, ¿por qué? Porque decimos, no, pues yo soy médico, yo no quería matarlo. Yo no quiero hacer daño. Pues no, pero nadie te está diciendo que lo hiciste con dolo, con toda la intención. Sin embargo, tu conducta, tu acción generó un resultado. Y ese resultado fue quizá el daño o la muerte de alguien. Luego entonces, si hay responsabilidad, tiene que haber, recuerden lo que dice el 20 constitucional, reparación del daño. Entonces, antes de ser médicos, antes de ser enfermeras, antes de ser paramédicos, antes de ser cualquier profesión, somos ciudadanos. Que nunca se nos olvide esa parte. Fíjense, el artículo 51 de la Ley General de Salud nos dice que los usuarios van a tener derecho a obtener prestaciones de salud oportuna, de calidad, idónea, a recibir atención profesional y éticamente responsables.
así como trato respetuoso y digno de los profesionales técnicos y auxiliares. Estos siguen siendo artículos de la Ley General de Salud. Es importante conocer, por ejemplo, el artículo 52, donde nos dice que en caso de que el paciente, de que el usuario se encuentre en una situación de incapacidad, ya sea permanente o transitoria, que le impida tomar la decisión de autorizar algún abordaje que sea necesario, entonces se va a utilizar o se puede recurrir al familiar. Si no hay ningún familiar, fíjense, dice que el prestador de servicios tiene que proceder de inmediato a preservar la vida y la salud. Es decir, si en ese momento se requiere una cirugía, se tiene que realizar. Y está en la Ley General de Salud, en el 51 bis. Ya de aquí también se derivan algunas otras situaciones, por ejemplo, las transfusiones. De acuerdo a lo que nos dice el artículo 51, si el usuario se encuentra en un estado de incapacidad, no hay familiar quien autorice, en este caso, una transfusión, es obligación del personal de salud preservar la vida y la salud del usuario. Entonces, vean por qué es importante conocer todo este cuerpo normativo. La Ley General de Salud también nos habla sobre sanciones, medidas de seguridad y sanciones, en su título 18º. La Ley General de Responsabilidades Administrativas también, vean por ejemplo lo que nos dice, la presente ley es de orden público y de observación general en toda la República. Tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por actos u omisiones en los que se incurre. Esto es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es decir, ya tenemos la Constitución, ya tenemos la Ley General de Salud, tenemos el reglamento de la Ley General de Salud en materia de atención de servicios y de atención médica, y ahorita tenemos otra ley, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la que nosotros también podemos, la que también nos rige. Aquí nos habla sobre lo que son las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones que se van a aplicar. Algo interesante, crear las bases para que todo ente público establezca las políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. Las normas oficiales mexicanas, que como condición tienen una especificidad técnica con fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los reglamentos o en la ley. ¿Cuál es la finalidad de la norma? En este caso, la 019-2013, precisar atributos y responsabilidades que deberá cumplir el personal de enfermería conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Cuando no sabemos cuáles son ni el peso que tienen esas disposiciones jurídicas aplicables, pues quizá lo leemos y pasa desapercibido. Sin embargo, ya platicamos sobre la Constitución, Ley General de Salud, el reglamento, la Ley de Responsabilidad Administrativa, normas oficiales, todas esas disposiciones aplicables. Entonces, ahora sí, ya entendemos por qué es importante
cumplir y conocer, sobre todo, cumplir esos cuerpos normativos. Recuerden que el hecho de que se desconozcan las normas no nos exime de cumplirlas. Eso es algo importante que desafortunadamente muchas compañeras enfermeras que están de una u otra manera cumpliendo alguna sentencia, alguna sanción administrativa, penal o civil, es por ese desconocimiento. ¿Cuál es el campo de acción? El campo de acción, perdón. La propia norma hace manifiesto, de manifiesto determinante que la norma es obligatoria. O sea, las normas oficiales son obligatorias y en este caso la 019 es obligatoria, apegarse a ella. ¿Qué nos dice la 019? Esta norma se enfoca actividades y funciones llevadas a cabo por el personal de enfermería en sus cuidados e intervenciones, además de los tipos de rangos en enfermería. Todo esto, las actividades, las funciones, los cuidados, las intervenciones y los rangos tienen que cumplirse con trato digno y estricto apego a los derechos humanos. Es decir, por ejemplo, los rangos de enfermería. Los rangos en enfermería son muy marcados y siempre han ameritado un respeto. Sin embargo, en algunas situaciones que también me ha tocado constatar, existen jefes que, digamos, maltratan a los subordinados y que en situaciones de responsabilidad penal son los primeros que dicen, ellos fueron, yo no fui, no tengo nada que ver. Y así no son las cosas. Primero tiene que apegarse a un cumplimiento estricto de derechos humanos, y no solo para el paciente, sino para sus compañeras y para sus subalternos. Eso es algo importante. La otra situación, de acuerdo a los casos concretos, de acuerdo a situaciones concretas en un hecho determinado que genere una responsabilidad profesional, existen tipos de responsabilidades, les hablaba, ¿no? Existen derechos y obligaciones. Entonces, el hecho de tener algún rango en el jerárquico implica derechos y obligaciones, que no se nos olvide. Dentro de las obligaciones les decía que existen responsabilidades, eso genera responsabilidades. Y aterrizándolo al campo legal, existe responsabilidad solidaria y responsabilidad subsidiaria. En el caso de los jefes, de los que tienen una jerarquía, existe responsabilidad subsidiaria, es decir, también el jefe es responsable de las acciones u omisiones que cometan los subalternos. Pero siempre, obviamente, analizándolo en el contexto del caso concreto. Pero sí, o sea, existe responsabilidad subsidiaria, que no se nos olvide esa parte. No podemos decir, bueno, yo no fui, fueron ellos, es su problema, yo, yo no tuve nada que ver. No, sí, porque eres el jefe, nada más por eso. Definición que hace la Comisión de los Derechos Humanos. Conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos establecidos en la Constitución y en las leyes deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Recuerden que nosotros, siendo servidores públicos, finalmente somos parte de ese Estado que debe de cumplir esto. Nos dice que los derechos humanos es importante para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Aquí lo de jurídicamente organizada es algo también bien importante y siempre me gusta sacarlo en las pláticas, en las charlas. Entender que el derecho
el derecho lo que hace es objetivizar la realidad. El derecho objetiviza la realidad. Por el derecho es que nosotros somos licenciados en enfermería, somos maestros en enfermería, somos técnicos en enfermería, somos médicos, somos especialistas, especialista en quirúrgica, especialista en nefro, en neonato, pero es por el derecho, porque es lo que está legitimando nuestro actuar. Se está comprobando mediante el derecho que nosotros estamos legítimamente aptos para realizar una función determinada. Entonces, de ahí surge también cierto problema cuando ponen a personal que no está apto o capacitado en áreas que son muy específicas. Quizá desde un punto de vista cortoplacista, diciendo, bueno, no llegó personal, hubo mucho ausentismo laboral. Ok, voy a poner al enfermero general, al compañero enfermero general en, en, en la UCIN. De momento dicen, bueno, sí, en efecto, ¿no? Estoy cumpliendo con la protección a la salud porque sí hay personal en el servicio. Ok, es cierto, pero se está eh, violando el derecho humano a la salud toda vez que el personal que está ahí no está legitimado porque no está capacitado para estar desarrollando ciertas funciones en esa área. Entonces, cuando en un momento determinado, ante una situación de responsabilidad profesional, se logra acreditar que en efecto, por la decisión de algún superior, colocaron a ese elemento ahí en ese momento y se presentó o hubo algún resultado material hablando del daño a alguno de los usuarios o la muerte del usuario, entonces podemos argumentar. Yo como abogado podría decir, bueno, es que se están violando los derechos humanos, se violaron los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no se estaba cumpliendo la protección a la salud. Los derechos humanos, existe una fundamentación justnaturalista. El justnaturalismo es una de las corrientes principales del derecho y nos dice que los derechos humanos existen con independencia del reconocimiento y cumplimiento por parte del Estado a través de sus normas jurídicas. Es decir, no necesito que el Estado acepte que yo tengo derechos humanos. Yo ya los tengo simplemente por ser persona, tengo y gozo de esos derechos humanos. No necesito que el Estado los reconozca. Yo ya los tengo. El origen de los derechos nace de las necesidades básicas de los seres humanos. No dependen del reconocimiento expreso del Estado, aunque su positivización resulte básica para garantizarlos. ¿Qué es positivización? Que aparezcan en la norma. En este caso, ¿en cuál? En la norma suprema, en el Pacto Federal, que es la Constitución mexicana. Bueno, eso es un término jurídico. En el artículo primero de la Constitución mexicana nos dice que todos los mexicanos y todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos en la Constitución. En el artículo cuarto nos habla de uno de ellos, que es el de la salud, que es un derecho humano también, y que es precisamente del que nosotros somos garantes. Existen varios órganos encargados de la protección de los derechos humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la nacional, la estatal, eh, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, los comités de bioética en cada institución o en ciertos institutos.
Cuando hablamos de responsabilidad profesional, ¿qué es la responsabilidad profesional? Muy general, muy grosso modo, es cuando el profesional actúa con dolo, imprudencia, negligencia, que ya hemos platicado en otras ocasiones, que hay una gran diferencia entre el error médico, y entendamos que el error médico no habla únicamente del desempeño del médico como tal, sino de todas las acciones que realiza cualquier personal de salud encaminado hacia la curación, rehabilitación o prevención o paliación de un usuario. Cuando se ocasiona un daño en la persona que ha requerido el servicio. ¿Cuál es la responsabilidad jurídica? Es la obligación que se crea a las personas para responder o subsanar el daño o perjuicio causado a otra u otras personas en virtud de que así lo disponga una ley. Puede tener su origen en un contrato o en hechos ilícitos, independientemente de que en tales hechos haya existido o no la culpa del obligado. La responsabilidad legal del personal de enfermería, les comentaba al inicio de la charla, cada vez toma mayor relevancia. Esto derivado del estrecho vínculo que tienen con el usuario, con el paciente y con los familiares. Es siempre enfermería quien está en contacto directo, tanto con el paciente como con los familiares, y esto va a generar siempre en algún momento fricciones. Es por eso que muchas veces existe queja de los usuarios y se van a interponer la queja a CONAMED o interponen queja en las mismas instituciones, con los superiores. Ya en casos extremos recurren a otro tipo de instancias como el Ministerio Público. Sin embargo, esto está siendo cada vez más frecuente y es importante tenerlo en consideración. Anteriormente, el paciente que sentía agraviado alguno de sus derechos o que consideraba que el personal de salud había actuado de una manera negligente en su cuidado o en el cuidado del paciente, normalmente recurría a instituciones como CONAMED. CONAMED es una institución conciliadora, tiende a conciliar los intereses del usuario con los intereses del médico o de la enfermera en contra de quien se interpuso la queja. Es un conciliador, va a buscar conciliar. No sanciona, no es un órgano sancionador como tal, pero sí es un órgano conciliador. Ahora bien, ¿qué sucede? Y aquí hay algo importante, que también es un dato que siempre deben de tener ustedes presente. Cuando algún usuario, cuando algún paciente presenta una queja en derechos humanos, en CONAMED, en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, ahí si se llega a una amigable composición, se arregla, se concilia, no hay ningún problema, ok, ya. Se emite un laudo, al final se emiten laudos y un laudo es algo así como una sentencia. Es como si hubiera existido un juicio y se emite una sentencia. Esa sentencia es obligatoria. En algunos casos es revocable, en otros no. Pero un laudo es algo como no como un sinónimo, porque no es lo mismo, pero es algo parecido. Es como si fuera una sentencia. ¿Y cuál es la relevancia de esto? Que cuando un usuario se somete a la jurisdicción de la CONAMED, se emite un laudo y el laudo favorece quizá a la enfermera y el usuario no está de acuerdo y quiere recurrir a otra instancia, como podría ser lo penal o lo civil, dice, no, a ver, no estoy de acuerdo con el laudo que emitió la CONAMED porque yo sigo sintiendo, yo sigo percibiendo que se violaron mis derechos y hubo negligencia en mi atención.
Entonces, cuando acude ese mismo usuario, al que ya la CONAMED le dio un laudo, cuando ese mismo usuario acude al MP, ya no puede proceder, porque recuerden que el laudo se considera una sentencia, luego entonces es una cosa juzgada, por lo tanto nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Eso ya no puede proceder. Lo mismo si acude a instancias civiles, en automático va a votar que existe ya un laudo por CONAMED, por lo tanto también ya no puede prosperar. Entonces, en algunas situaciones cuando se van directamente a CONAMED es muy favorable, pero existe la otra parte en la que el usuario puede decir que no está de acuerdo, que no quiere la intervención de CONAMED en ese sentido, que él no se quiere acatar a lo que diga CONAMED y se va a una vía penal directamente, que también está pasando muy frecuentemente. Y más últimamente porque algunos abogados ya se están especializando en esta área, fíjense. Es importante mencionarles que existe, y qué bueno que muchos abogados aún no lo manejan al 100, la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Y qué es la responsabilidad patrimonial del Estado? Sucede que si algún usuario se encuentra o siente que fueron violados sus derechos o que en algún momento se actuó con negligencia, con impericia, que no se apegó a las guías de práctica, que hubo mala praxis, que hubo error, cualquier situación. Ok, y si se presenta un resultado material que puede ser la muerte del paciente. Ok. Lo abordamos en otros temas, en otras charlas anteriormente, pero recuerden que finalmente ese evento adverso puede ser prevenible o no prevenible y hay que determinar la naturaleza, cuál fue, si fue prevenible o no prevenible. Pero al final se presentó la muerte. La vía, fíjense, la vía más lógica era, bueno, voy a iniciar una denuncia en contra de la enfermera fulanita porque ella fue la que ministró un medicamento que generó la muerte de mi paciente, de mi familiar. Por la vía civil, por ejemplo. Se van por la vía civil, ¿sabe qué? La enfermera fulanita de tal ministró un medicamento tal que generó la muerte y por lo tanto eh, se tienen que resarcir los daños, se tienen que reparar los daños. Entonces yo pido, quizás la esposa, yo estoy pidiendo, no sé, 2 millones, 3 millones de pesos. ¿Qué va a hacer la enfermera? Va a decir, pues me declaro insolvente porque no tengo ese dinero, no cuento con esa cantidad económica. Y entonces ahí empieza el estira y afloja que puede durar mucho tiempo hasta que ya llegan a un acuerdo, si es que llegan a algún acuerdo, pero finalmente le piden van directamente contra la persona que ellos consideran responsable de ese resultado. Pero, ¿qué sucede si no me voy en contra del personal? Si yo considero que violaron mis derechos, que hubo mala praxis, que hubo un error y que la consecuencia material fue la muerte de mi familiar, y me encuentro un abogado versado, el abogado no se va a ir en contra de la enfermera, no se va a ir en contra del médico, se va a ir en contra del Estado y es responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, si trabajamos para alguna institución federal, alguna institución estatal, nos vamos contra esa institución. E iniciar un juicio de responsabilidad patrimonial donde se comprueba que yo no tenía por qué haber sufrido esos actos de molestia, o bien en este caso el resultado de la muerte de mi paciente. Y yo digo que es responsabilidad del Estado, porque es el Estado, o sea, finalmente la enfermera, el médico, los tiene contratados el Estado. Y si ese Estado nunca procuró por la actualización, por la supervisión
de su personal y eso fue lo que generó ese resultado, entonces es responsabilidad del Estado. ¿Qué es lo interesante ahí? Que el Estado jamás se puede declarar insolvente. Es decir, si yo le pido 5 millones, son los mismos que tiene que darme. Ahora bien, ustedes van a decir, bueno, está perfecto, ¿no? Va a pagar la institución para la que trabajo, no yo. Sí. Sin embargo, también es una parte que no está muy estudiada aún, no está tan abordada, es todavía un poquito oscura. Sin embargo, existe y está establecido, porque ya todo esto está establecido, les decía que el derecho nos objetiviza en la realidad. Existe una cosa que se llama acción de retorno. Y es decir, el Estado dice, ok, tuve que pagar 5 millones de pesos por una conducta que tú realizaste. Luego entonces, vamos a ir descontando de tu salario parte de eso. Fíjense, y ahí se entra en otro tipo de situaciones, ¿eh? Porque obviamente se supone que el salario no puede ser embargable y muchas cosas más. Pero le digo, finalmente son cosas que le estoy comentando muy grosso modo, pero que vean todo el universo de posibilidades que existe dentro de lo legal. La salud es uno de los bienes jurídicos más preciados para los seres humanos, claro. La salud, la vida, la libertad son de los factores, son de los bienes jurídicos tutelados más preciados. La salud, la vida y la libertad. Es por eso, en lo personal, que a mí me surgió ese interés por estudiar medicina y estudiar derecho, porque estamos protegiendo, así se protegen los bienes jurídicos más importantes para cualquier ser humano. Veamos aquí lo que es la iatrogenia, el efecto dañino perjudicial, que resulta directa y indirectamente de la actividad diagnóstico-terapéutica del equipo de salud. Esta iatrogenia o iatropatogenia, porque recuerden también que una iatrogenia es todo lo que generamos nosotros en nuestro paciente o en su entorno, con sus familiares, aún con su familia. Todo lo que nosotros como personal de salud hacemos sobre el paciente y sobre sus familiares es una iatrogenia. Es decir, una venopunción es una iatrogenia. Sin embargo, esa iatrogenia que se está generando es una iatrogenia positiva porque es una iatrogenia necesaria. Una cirugía es una iatrogenia. Sin embargo, es una iatrogenia positiva, es una iatrogenia necesaria para salvaguardar precisamente el bien jurídico tutelado, que es la vida y la salud. Existen iatrogenias negativas, innecesarias, y es donde ya caemos en las situaciones de iatropatogenia, que sería el término más adecuado, la iatropatogenia. En general, englobamos o entendemos por iatrogenia todo lo malo que se realiza, ya sea por parte del médico, por parte de la enfermera, del personal de salud en general. Pero bueno, ya habíamos explicado esa situación. Esta iatropatogenia va a abarcar efectos colaterales de medicamentos, las secuelas que pueden dejar algunos procedimientos, daños ocasionados por el uso de la tecnología, errores por acción u omisión de los prestadores de servicio. El profesional de enfermería puede verse involucrado en actos de iatrogenia con pacientes en aspectos físicos, biológicos o psicológicos. Aquí en esta parte en particular entra la cuestión como ejemplo, la violencia obstétrica. Porque como violencia obstétrica vamos a poder entender en cómo nos vemos afectados en todo esto. Podemos afectar a la paciente en lo físico, en lo biológico y en lo psicológico. Y ahí es donde toma cierta relevancia. También muchas veces no encontramos todavía la relación, o muchos abogados todavía no lo visualizan así, con el artículo 288 del Código Penal Federal, donde nos dice que es una lesión. Y el 288 nos dice que una lesión no únicamente son fracturas, luxaciones, quemaduras, dice, sino todo aquello que cause una alteración en la salud. Y cuando retomamos, bueno, aquí cuál es lo importante, ¿qué es la salud?
La salud, nos dice la OMS, que es un equilibrio biológico, psicológico y social. Luego, entonces, si la conducta de la enfermera, del médico, me genera una alteración en mi salud psicológica, de acuerdo a los 88, podría estar cayendo en una lesión. Entonces, vean, ahí es bien interesante, es bien interesante. Obviamente hay que abordarlo de una manera más profunda, que siempre es importante, pero se los comento. Todas estas situaciones pueden surgir de manera voluntaria o involuntaria. La mala praxis, bueno, en su momento ya platicamos sobre ella en las otras charlas que hemos tenido. La mala práctica en la enfermería puede ser de manera culposa o dolosa. En la culpa, recuerden, no existe una intención de generar el daño. No acepto, no quiero ni acepto el resultado. No quiero generar la conducta ni acepto el resultado. Y ahí es donde también entra lo interesante. Fíjense, aquí está bien, bien interesante. Si yo llego, ministro un medicamento, es más, es una cefalosporina, ministro una cefalosporina, el paciente hace una reacción anafiláctica, entra en paro y fallece. Si nos vamos a fíjense, a un razonamiento jurídico muy, muy básico, nos dice, hubo una acción, hubo un resultado. La acción de haber ministrado la cefalosporina tuvo como resultado la muerte del paciente. Si nos damos con eso, y además hay un nexo causal. ¿Cuál es el nexo causal? Que en efecto la enfermera tomó la jeringa y ministró el medicamento. Entonces, bajo fíjense, bajo ese razonamiento, pues sí, hubo una acción, hay un nexo causal y hubo un resultado. No, pues sí, la culpa es de la enfermera. Y como es un razonamiento muy simple, pues todos se van contra la enfermera, porque ella fue la que se lo aplicó. Sin embargo, cuando nos metemos al análisis del caso concreto, del hecho concreto, entonces podemos entender que, ok, sí, si bien es cierto, la enfermera administró el medicamento, resulta que en el expediente clínico y en la misma hoja de enfermería se dice que no es alérgico. Luego entonces estamos ante un evento adverso que no prevenible. Y el evento adverso no prevenible que nos dice que no es responsabilidad de la enfermera, sino que eso fue una respuesta propia del organismo del paciente. Luego entonces, bueno, ya viéndolo con ese criterio un poquito más técnico, apegado a lo médico, pues ya entendemos que no hubo responsabilidad por parte de la enfermera. Fíjense, entonces es importante abordarlo, entenderlo así. ¿Qué tipos de responsabilidad puede contraer el profesional de salud? Civil, penal, administrativa, ya le hemos platicado. Dicen, desde el punto de vista del derecho, se considera como responsable a un individuo cuando de acuerdo al orden jurídico, es susceptible de ser sancionado. La responsabilidad jurídica siempre lleva implícito un deber. El deber u obligación legal es una conducta que de acuerdo a la ley se debe hacer u omitir. Nosotros como personal de salud normalmente tenemos un deber de cuidado. El deber de cuidado. En este caso aplica mucho personal de enfermería ese deber. El deber de cuidado. El personal de enfermería es garante, ¿sí? Es garante del bien jurídico tutelado de la salud cuando el paciente se encuentra en su turno y tiene la obligación del deber de cuidado. Debe de actuar de manera diligente con el paciente. Es el deber de cuidado. Ahora, fíjense que con esto del deber, sí, o sea, nosotros tenemos esa obligación del deber de cuidado, pero cuando nos damos otras teorías dentro del derecho,
también es importante entender que nosotros tenemos obligación de medios, no obligación de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Una obligación de medios es que el personal de enfermería tiene la obligación de aportar todos los conocimientos técnicos, tecnológicos, de acercar toda la infraestructura y todos los insumos necesarios para cumplir con esa, su función de garante en este momento con el paciente. Es decir, el personal de enfermería debe de brindar todos los medios necesarios para conseguir que el paciente mejore en una situación determinada. Pero nunca vamos a estar obligados a un resultado. Es decir, no porque la enfermera sea especialista, no porque la enfermera tenga todos los insumos y se encuentre en una institución con esta infraestructura adecuada, quiere decir que vamos a poder garantizar el resultado de salvaguardar absolutamente la vida o la integridad física del paciente. ¿Por qué? Porque se pueden dar situaciones como las que comentaba del evento adverso no prevenible. Una reacción idiosincrática del paciente hacia un determinado medicamento y el paciente puede fallecer. A pesar de que se apegó la enfermera a la Lex Artis, a pesar de que era especialista, de que tenía insumos, de que tenía infraestructura, no se cumplió. Es por eso que nosotros como personal de salud tenemos obligación de medios. Luego entonces, si durante una situación, durante el desarrollo de alguna situación de responsabilidad profesional, se comprueba que nosotros no pusimos todos los medios a disposición del paciente, entonces sí vamos a generar responsabilidad. Es decir, sí tenía personal, pero pues andaba, se fue a cenar, no llegó, ya no regresó, eso genera responsabilidad. Sí tengo todos los insumos, pero resulta que están bajo llave. También, ¿de qué sirve? Necesito el aringo, pero está bajo llave. Entonces, cosas así también pueden generarnos responsabilidad. Porque recuerden, siempre acuérdense de eso. Nosotros tenemos responsabilidad, obligación de medios, no de resultados. Ahora, ¿cuáles son las causas de esta responsabilidad? Puede haber responsabilidad por hechos propios. Fíjense, aquí está lo que les comentaba hace un rato de la jerarquía. Cada quien es responsable de su propia conducta. Sin embargo, también existe responsabilidad por hechos ajenos. Se refiere a la responsabilidad de las personas de evitar que otras cometan hechos dañinos. Sobre todo, y aplicándolo ya a un estado de jerarquía, un estatus jerárquico, cuando existe, por ejemplo, estudiantes o pasantes de enfermería que no realizan una adecuada técnica, los cuidados necesarios para un catéter, por ejemplo, un posoperado en la UCI, no sé, en cualquier situación se presenta algún evento adverso con el paciente, también tiene responsabilidad tanto la supervisora como la jefa. Les digo, todo tiene derechos y obligaciones. Y esa es una cadenita de la que nunca nos vamos a librar, siempre. Y existe responsabilidad por obra de las cosas. Es decir, se considera que si el daño fue causado por cosas o objetos, el dueño de estos será responsable de las consecuencias. Esto sucede muy común con los perros, por ejemplo, cuando sale el perro corriendo y muerde a alguien, entonces el que tiene que responder es el dueño del perro. La responsabilidad penal surge del interés del Estado y de los particulares para mantener una armonía jurídica. Causas de responsabilidad penal. Bueno, nos dice que lo que se encuentra establecido en el Código Penal Federal, entre ellas les había comentado el 288, que nos dice que es una lesión. También es importante que le den una leída y entiendan también el alcance. Es bien interesante.
Principio general del derecho. La ignorancia no exime del cumplimiento del deber o de la ley. El hecho de que yo desconozca que de acuerdo al reglamento de la Ley General de Salud, en el artículo 215 bis, donde me dice que todos debemos de saber identificar las causas de urgencia obstétrica durante el embarazo, durante la primera mitad del embarazo y durante la segunda mitad del embarazo. No quiere decir que el que yo desconozca que eso viene en el reglamento no me va a salvar de alguna sanción. Es que yo no sabía que eso viene en el reglamento. Pues ni modo. Se te aplica porque eres personal de salud y el reglamento es de aplicación obligatoria en toda la República. Todo lo que acabo de platicar es para poder entender e identificar la importancia del registro de enfermería en la práctica basada en evidencia. ¿Qué es eso de los registros de enfermería? Es el soporte documental donde va a quedar plasmada la información de las actividades, es decir, las acciones, las conductas, las decisiones que efectúa el personal de enfermería referente a algún usuario, por cuanto hace a su valoración, tratamiento, intervención, cuidado y evolución. ¿Cuál es el principal objetivo? Registrar las medidas asistenciales enfocadas a prestar cuidados de calidad y de manera holística. También tiene una finalidad docente, de investigación y de gestión. Es un documento legal por excelencia. Todos los registros de enfermería son un documento legal por excelencia. Después de los cuidados, las notas de enfermería y los registros constituyen una de las funciones más importantes del personal de enfermería. Esto, por los registros clínicos, son un documento legal donde se van documentando las etapas del proceso enfermero. La valoración, el diagnóstico, las intervenciones, los resultados, NANDA, NIC, NOC, al final. El proceso de atención en enfermería, los places, y ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es el objetivo? Gran parte del objetivo de esto es asegurar la evidencia de la continuidad de los cuidados de enfermería de forma escrita. Por eso les decía, si en el enlace de turno, que también se los paso, normalmente la mayoría de las quejas de CONAMED que llegan de enfermería tienen relación con el enlace de turno. En el enlace se trata de que yo pueda revisar lo que mi compañera, lo que mi compañero realizó en el turno anterior. Si la letra es ilegible, yo no voy a saber qué fue lo que hizo, qué fue lo que aplicó, qué conductas fueron las que se llevaron a cabo, qué acciones. Finalmente, el PAI, los places son un medio de comunicación. Y eso es importante. Son vectores de fuerza en realidad, hablando en términos de física. No es un vector de fuerza, porque lleva fuerza. Y es algo que tampoco alcanzamos a dimensionar. Lo que está escrito en un expediente clínico, lo que está escrito en una hoja de enfermería, es un vector de fuerza porque lleva todo lo que se le ha realizado al paciente. La evolución, cómo ha evolucionado, cómo va cambiando. Y fíjense, hay algunas situaciones en las que, y lo he visto más con médicos, algunos médicos resulta que presentan queja o denuncia ya en el Ministerio Público por negligencia, que el delito de negligencia como tal no existe. Ante el Ministerio Público solamente existen dos opciones, que sería lesión o muerte. Pero bueno, finalmente el médico lo que tiende a hacer muy fácil es decir, pues altero lo que dice el expediente y le cambio y le pongo y le acomodo. Sin embargo, esa línea de fuerza no la podemos cambiar. Es algo que a veces no nos alcanza a entender. O sea, sí, podemos cambiar ciertas cosas, pero muchas veces ya no puede, toda la secuela de acciones ya no cuadran. Y luego entonces caemos en que eso fue
que se alteró el expediente. Hay muchos casos, luego en alguna otra oportunidad les pasaré un video de un asunto que también fue muy sonado hace unos años en Oaxaca. La norma que va a regular responsabilidad legal y ética de los profesionales de salud es en cuanto al expediente, es la 04. Nos habla sobre las características que deben de tener, que debe de cumplir. Nos dice que esta norma, los registros clínicos son una obligatoriedad para los sectores públicos y privados. Todo aquel sector que brinde atención médica está obligado a la 04. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, aquí está. Sí, es paciente Fernando, 60 años, diagnóstico de hipertensión, diabetes mellitus, anemia. Es un enfermo renal. Diagnóstico, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, anemia. Aquí nos está indicando que se le aplicó hidrocortisona, 50 miligramos, ok. A las 13 horas. Dice, se le coloca solución fisiológica para transfusión. Nada más. Luego, vean cómo es una línea de fuerza. Lo que va sucediendo en turno matutino, turno vespertino, nocturno, matutino, vespertino, nocturno. Prevención de caídas. Ok, fíjense. Aquí nos dice que se suspende el concentrado eritrocitario a las 15 horas por presentar coágulo dentro de la bolsa. Inmediatamente se baja al laboratorio a informar al jefe encargado de esta área, el cual sube a hospitalización a verificar e informa que efectivamente la bolsa de concentrado está coagulada. Sin embargo, en ninguna de las otras notas aparece que que se le iba a aplicar una bolsa de concentrado. Por eso aquí se marca ninguna intervención para la transfusión sanguínea. Fue hasta que se presentó la situación que ya aparece plasmado, pero de ahí en fuera, en otra hoja, en otras partes de la hoja, no. Volumen transfundido, 250. Dice, no presenta reacción. Luego aquí dice, a las 15 horas se suspende transfusión por coágulo en la sangre. ¿Cuántas veces no hemos visto esta situación así en los hospitales? Aquí está la respuesta del supervisor de enfermería. Donde nos dice que no hubo ninguna reacción, pero que pues así nada más de repente se coaguló. La respuesta que da el encargado del servicio de transfusión. Fundamentando
En las normas, él dice que la manera en la que se manejó el evento fue adecuado por parte del personal de enfermería. Asimismo, integro en este oficio la copia de la hoja de registros clínicos de enfermería y la hoja de registro de actos de transfusiones de este paciente. Sin embargo, esto trascendió. Ya hablamos de un citatorio de audiencia. Por responsabilidad administrativa. ¿Cuáles son las observaciones de este caso que les acabo de mostrar? Existe desconocimiento para la aplicación de plazas, no hay herramientas metodológicas. Existe desconocimiento de las normas, las 253, 019, 04, 03, 022, 024. Hay una deficiencia en la atención. Hay descuido del paciente, falta de responsabilidad en el enlace de turno. Hay negligencia, descuido y abandono del paciente. Hay impericia, falta de habilidad para aplicar los procedimientos en forma adecuada. Existe incongruencia en los horarios. Elaboración del registro clínico por más de una enfermera y sin nombres. Aquí se menciona el artículo 18 del Código Penal, en este caso es de la Ciudad de México, donde nos especifica cuándo es un delito culposo, cuándo es doloso. En este caso es culposo, toda vez de que no se tenía la intención de generar un daño en el paciente, sin embargo se presentó, se previó. Aquí, ya hablando un poquito más de dogmática, algunos entenderían que fue un dolo eventual más que una culpa, pero bueno, eso también ya lo podremos abordar en algunas otras pláticas. Y se obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. En este caso, se violó el deber de cuidado que objetivamente era necesario observar, y no solo por una persona, sino por el turno, por turnos. Entonces, la responsabilidad y el alcance de la responsabilidad, pues es muy amplio. Aquí están las normas que se desconocieron y que se infringieron, toda vez de que no se aplicaron. La 253 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, la 19, práctica de enfermería, la 04, expediente clínico, la 03 para práctica de hemodiálisis, la 022, las condiciones de administración de la terapia de infusión, y la 024. Recomendaciones para evitar que el personal de enfermería esté involucrado en situaciones legales. Es necesario disponer de conocimientos básicos de legislación, conocimientos derivados de su condición profesional, conocer y aplicar las normas de acuerdo a la acción profesional, conocer y actuar de acuerdo al Código de Ética para enfermeras y enfermeros en México, conocer los manuales de procedimientos de cada servicio, así como las guías de práctica clínica, elaborar la hoja de registros clínicos de enfermería conforme a la norma e instructivos de cada institución y con la congruencia y diagnósticos médicos, así como con el plan de atención. Realizar el trabajo con calidad, con pericia, eficacia, prudencia, diligencia, trato digno y con una atención especial al respeto de los derechos humanos.